Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga, mis amados. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Somos A Quién Iremos y el día de hoy queremos compartir con ustedes un estudio bíblico que el Señor ha puesto en nuestro corazón y queremos hablarle acerca de un tema muy específico. En este día queremos hablar acerca de lo que hemos titulado la interpretación y la enseñanza. Queremos hablar de esto, amados. Sabemos muy bien que todo creyente debería comprender estas partes elementales de lo que significa la interpretación y la enseñanza. Así que le invitamos a que se quede en este lugar, a que no se vaya, a que le dé me gusta a esta publicación, a que comparta con muchas más personas, porque el día de hoy queremos alcanzar a muchos más para que sean edificados por medio del mensaje. Así que quédese en este lugar, no se vaya. El día de hoy vamos a hablar de esto, la interpretación y la enseñanza. Preste mucha atención. Jesucristo, el Señor, nuestro Señor, es decir, el Señor de los señores, o también podríamos decir el Rey de los reyes, el Dios de los dioses, el Alfa y Omega, principio y fin, a lo largo de toda la palabra se le atribuyen distintos títulos. Así yo lo he visto a lo largo de las Escrituras. Se le denomina de diferentes maneras, pero entre los muchos títulos que tuvo, se le llamó ¿de qué manera? Maestro. Así se le llamó, maestro. Pero no solo un maestro que quizás en ocasiones se le pueda pasar algo por alto o que se le pueda olvidar algo. No, este es el maestro de los maestros. Es decir, que Jesucristo, óigame bien, Jesucristo fue el mejor profesor de toda la historia. Sin embargo, debemos destacar que en todo el ministerio de Cristo, Él asumió diversos roles, es decir, fue maestro, fue pastor, fue profeta, fue evangelista, pero a mí me llama la atención cuando Él enseñaba. Al revisar los evangelios, yo me encuentro que Jesucristo enseñaba de una forma creativa, de una forma animada, de una forma transformadora. Y nuestro Señor sabía cómo, sabía cuándo y sabía dónde enseñar, ya que Él siempre utilizó el método más efectivo para enseñar a las personas. Y así le reconocieron. ¿Cómo? Como rabí, como un gran maestro, como alguien que enseñaba de una manera diferente. Y lo que más hizo mi Cristo al caminar por esta tierra fue enseñar. Por ejemplo, mire, lo vemos en Mateo capítulo 4, verso 23, que es lo que dice. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero ¿qué es lo que dice al inicio? Enseñando en la sinagoga de ellos. Mire qué maravilloso lo que hacía Cristo. Enseñaba en la sinagoga de ellos. Mateo capítulo 5, verso 2 también nos dice que abriendo su boca les enseñaba. Y decía muchas cosas, obviamente. Y también tengo muchos otros más textos que hablan de lo mismo. Por ejemplo, Mateo 7:29, Marcos 6:34, Lucas 4:15. Ahí nos habla la palabra del Señor acerca de que Cristo se lo pasaba enseñando y enseñaba de una manera diferente, como quien tiene verdaderamente autoridad para enseñar. Gloria al Señor, pero présteme mucha atención con esto. Mire, a mí me llama la atención algo que todo maestro tiene discípulos, por supuesto que sí. Todo maestro tiene que tener a alguien para enseñarle. Y Jesucristo no solo tuvo 12 discípulos, sino que también tuvo muchos discípulos. Los 12, por ejemplo, los 12 de los cuales quizás usted conoce, fueron un grupo específico, un grupo apartado, un grupo selecto. Pero Jesucristo tuvo muchos discípulos. ¿Dónde está eso en la Escritura? Juan capítulo 6, verso 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo entrega verdaderamente un mensaje muy fuerte, un mensaje potente. Eso fue lo que Cristo hizo. Un mensaje que quizás podía dejar a las personas perplejas a la hora de escuchar lo que él estaba hablando. Fue un mensaje que les hizo decir, chuta, esta palabra es muy dura. ¿Quién puede oír esta palabra? Realmente esta palabra nos llega a lo más profundo. Así que desde que el maestro le predica este mensaje tan duro a ellos, ya no quisieron seguir avanzando.
Sin embargo, yo estoy casi seguro y sé que tú que conociste al Señor no eres de los que van a retroceder, sino más bien de aquellos que avanzan, de aquellos que se animan, de aquellos que realmente tienen responsabilidad a la hora de oír la palabra. Nosotros no deberíamos ser de los que retroceden, de los que dan un paso atrás, de los que se devuelven, sino que nosotros deberíamos ser aquellos que animamos a otros. Gloria al Señor, porque siempre cuesta el realizar algunas cosas. Por supuesto que sí, siempre ha costado, pero la única manera de tú desarrollarte es buscando, animándote. Aleluya, esa es la única manera de que tú comprendas. Y el día de hoy de esto yo te quiero hablar. Quiero darte distintos tipos de herramientas para que tú comprendas cómo usted puede leer un texto, cómo usted puede interpretarlo, cómo usted puede enseñar también algo que ha oído. Así que el día de hoy preste mucha atención. Debemos animarnos el día de hoy para entender y comprender lo maravilloso que es la palabra del Señor. Présteme mucha atención. Quiero hablar de un tema en específico. El don y el deber. Si debo ser sincero con algo y con lo que dice la palabra del Señor, aquí todos deberíamos predicar. Todos deberían predicar. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que es el don y el deber. Se pueden parecer mucho. Hay una diferencia entre lo que es la predicación de púlpito a una predicación personal que usted pueda hacerle a alguien, a una predicación pública que usted pueda realizar. Ya que el que predica en el púlpito, ya que aquella persona que lleva esa labor debe sí o sí tener el don de la enseñanza. ¿Y esto dónde está? Romanos capítulo 12, verso 7, ¿qué es lo que dice? O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Por lo tanto, aquella persona debe ser alguien que domine el tema que se va a tratar, que lo conozca y que tenga el don de la enseñanza, es decir, que sea un maestro. Sin embargo, siendo realistas, óigame bien, Jesucristo no mandó solamente a predicar a algunos, por supuesto que no. Jesucristo, escúcheme bien, los mandó a todos, esa fue la orden. Así que usted tiene que saber algo. Terminando este estudio, óigame bien, terminando este estudio, todos los que estamos escuchando, sean grandes, sean pequeños, sean hombres, sean mujeres, sean jóvenes o sean niños, todos nosotros deberíamos comunicar a Cristo a los hombres. Todos nosotros deberíamos dominar, por así decirlo, ciertas áreas de lo que es la interpretación. Por lo tanto, al momento de leer las Escrituras, usted tiene que conocer el significado de lo que usted está leyendo. Así que présteme mucha atención porque vamos a pasar a un tema importante para este estudio y vamos a hablar de la enfermedad. Nosotros no deberíamos ser como los hebreos, que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, aún tenían necesidad de que se les enseñara las mismas cosas que ya habían escuchado. Ellos tenían una gran enfermedad, presten mucha atención, ellos tenían una gran enfermedad y esa enfermedad se llamaba tardanza para oír. Verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué razón? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Así se les dijo, por cuanto se hicieron tardos para oír, debiendo ser personas que ya tuvieran cierto conocimiento, estaban siendo tardos para oír, porque ellos mismos estaban colocando una barrera para no oír lo que es la palabra del Señor. Así que, ahora, présteme mucha atención, todos nosotros deberíamos orar al Señor, pidiéndole, por favor, Señor, quita de mí todo esto que me impide entonces oír tu palabra. Quita de mí lo que quizás está impidiéndome el poder escuchar tu voz, tu palabra. Eso es lo que tú tienes que anhelar y decirle al Señor en este momento. Yo quiero anhelar de tu palabra, Señor. Yo quiero conocerte más cada día. Entonces esto nos dice que ellos se hicieron tardos para oír, que debiendo conocer lo primordial, aquello que es, por así decirlo, lo elemental en el cristiano, el fundamento, aún ellos no lo conocían. ¿Por qué causa? Porque ellos mismos eran el impedimento.
¿Y qué debían conocer? Las enseñanzas que habla el capítulo que viene, Hebreos capítulo 6, del verso 1 al 3, que son las 6 enseñanzas básicas que el creyente debe dominar. Ahí para que usted lo pueda leer. Así que usted tiene que comer alimento sólido el día de hoy. Ya no puede seguir bebiendo leche, ya no puede seguir alimentándose de esa manera. Así que, aunque quizás no todos tienen el ministerio de maestro, todos deberíamos ser maestros en cuanto a temas específicos de la palabra. Se lo repito, aunque quizás no todos tienen el ministerio de ser maestros, esa gran labor que Dios entrega y que da, aún así todos deberían tener cierto conocimiento y ser maestros en algunos temas en específico. Así que usted tiene que portar su propia agua. Así se lo digo, porte su propia agua. Usted no puede depender siempre de lo que otras personas solamente le pueden dar. Usted busque por sí mismo. Así que no crea que el agua siempre solamente va a estar en su iglesia o dentro de su iglesia solamente. No, mire, el agua está para todo aquel que decide buscarla. Así que yo debo portar mi propia agua que va a dar vida a los hombres, que les va a ayudar, porque hay mucha gente con necesidad, amados. Si Cristo no está en un lugar, entonces hay necesidad, porque el que decide creer en Él, en Jesucristo, de su interior van a correr ríos de agua viva. Hoy quiero decirte algo, mire, présteme mucha atención a esto. Quizás usted puede conformarse con siempre realizar una invitación a una persona, decirle, amigo, vecino, familiar, ven, te invito a la iglesia, te invito de alguna manera a que vengas, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente, ya que van a haber muchas personas que quizás nunca lleguen a la iglesia, que quizás nunca van a pisar un templo porque no quieren o van a tener muchos impedimentos. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo como iglesia debo ir a ellos. Yo debo ir y comunicar. No puedo conformarme con solamente una invitación. Yo también tengo que poner de mí para entonces llevarle a Cristo a las personas. Así que eso usted tiene que saberlo. Debe aprender que antes de invitar a la iglesia, usted sea iglesia en todas partes. Y si la gente no quiere ir, llévele la iglesia para allá, hacia donde ellos están. Tenemos la facultad de hacer un altar en donde quiera que estemos, porque portamos la presencia maravillosa del Señor y eso es algo glorioso que deberíamos entenderlo de una manera, aleluya, comprender todo lo que el Señor nos dice, amados míos. Por ejemplo, mire, hay un poema de Gabriela Mistral, el cual dice de esta manera, se lo leo, lo tengo aquí. Este dice, donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos los demás esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Y me gusta mucho cómo lo dice, ya que debemos tomar esa actitud de ser nosotros los que hagamos las cosas. Así que yo te animo el día de hoy. Te animo a que entonces busque de Dios. Amigo, busca del Señor. Busca de Dios, llénate de Él, para que entonces puedas llevar a Cristo a las personas. Présteme mucha atención a esto. Nosotros deberíamos aprender de Santiago, lo que dijo Santiago, capítulo 1, verso 19, palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y bueno, también dice tardo para hablar y tardo para irarse, pero me llama la atención lo que dice pronto para oír. Que todo hombre sea pronto para oír. Y esto es algo maravilloso entenderlo, que tenemos que ser prontos para escuchar lo que el Señor nos dice. Mire, pasando al otro punto, vamos a hablar del ministerio de la reconciliación. Yo no sé si quizá usted lo ha escuchado a lo largo de la palabra, el gran ministerio de la reconciliación. Mire, como no es de todos el ministerio de maestro, debemos entender cuál es el gran ministerio que el Señor nos ha dado a nosotros, a todos los que creemos en Él. Sea usted pastor, sea usted quizás un diácono, un corista, sea usted hombre o mujer. Si usted ha creído en Cristo y si usted fue reconciliado con Dios, el gran ministerio, óigame bien, el gran ministerio, el trabajo o labor que se le dio a usted, se llama de esta manera, el ministerio de la reconciliación. Lo leo.
Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, primero que todo, mire, Jesucristo nos reconcilia con Dios. Mire qué maravilloso es esto. Jesucristo nos reconcilia con Dios porque verdaderamente necesitábamos ser reconciliados por causa de todo lo que pasó en el principio. Es decir, que nuestra relación con Cristo, con nuestro Señor, estaba rota. Necesitábamos que por medio de Cristo hayamos sido reconciliados y Cristo hizo eso con nosotros. Gloria al Señor, y eso es algo maravilloso. Entonces ahora podemos hacer lo que dice 2 de Corintios 5:19. Présteme mucha atención. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, óigame bien, ¿qué es lo que dice? Dígalo conmigo, la palabra de la reconciliación. Digamos nuevamente esa palabra, lo último que dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire qué maravilloso suena esto. Esto significa que el Señor nos usa a nosotros para entonces decirle al mundo que puede reconciliarse con Dios, porque nos encargó la palabra de la reconciliación. Entonces nos hemos convertido en algo maravilloso. ¿En qué cosa? En embajadores de Cristo. Es decir, nosotros realmente llevamos algo maravilloso dentro de nosotros. Y debemos hablar a la gente de la maravillosa oportunidad que tienen de reconciliarse con Dios por medio de Jesús. Es como que digamos, les imploramos que crean en Cristo. Entonces este ministerio de reconciliación es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad la que el Señor te ha dado. Es devolver y decirle a los hombres, vuelvan el corazón hacia Dios. Es urgente, es vital que vuelvan a Cristo, porque realmente esto es de vida o muerte. Jesucristo paga el precio de nuestra reconciliación porque nos ama. Juan capítulo 3, verso 16 nos dice eso. Así que debemos compartir este mensaje de reconciliación, de amor, y nuestras vidas realmente deben reflejar el amor de Cristo. Nosotros debemos reflejar el amor del Señor en nosotros. Así que cada creyente desempeña este papel dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. No fue a uno que se le dio, no fueron a dos, ni a tres, ni a unos cuantos más, sino que fueron a todos aquellos que decidieron creer. Se les dio el ministerio de la reconciliación, a pesar de que usted tenga una diferente labor dentro de su iglesia. Es como lo que dice, por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 3, verso 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, el que da el crecimiento. Es por esto que nosotros debemos asegurarnos, présteme mucha atención, debemos asegurarnos a la hora de enseñar algo, de compartir de Cristo y de hacer oír las palabras del libro, porque si el Señor no está con nosotros, si Dios no está con nosotros en lo que estamos haciendo, realmente nuestro trabajo es vano. Es como lo dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 127, verso 1. Si el Señor no edifica la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano entonces vela la guardia. Es por eso que este día he decidido compartir esto contigo para entonces darte herramientas de cómo tú puedes comunicar la palabra del Señor. Pero primero tienes que saber esto, comprender esto que hemos hablado. Préstame mucha atención, vamos a pasar al siguiente punto, porque vamos a hablar de alguien en específico. Felipe, el evangelista. Felipe fue un evangelista, esa era su labor. Fue un hombre que conocía a quien predicaba y se encargó de enseñar. Fue un gran maestro para enseñar las virtudes del Señor. Y la Escritura dice que, pasaba por la región de Candas y se encontró con alguien que tenía necesidad. Con alguien que, por así decirlo, necesitaba una guianza. Con alguien que necesitaba ser ordenado en lo que él estaba haciendo. Era una persona que, a pesar de que tenía un alto rango,
al ser el funcionario de la reina, aún así necesitaba a alguien que le enseñara acerca de las Escrituras. Dice así, Hechos capítulo 8, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Eso fue lo que le dijo el Señor. Y las últimas palabras fueron estas, présteme mucha atención. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Eso fue lo que le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, bueno, ¿y cómo yo podré si alguno no me va a enseñar? Si alguien no me ha enseñado, entonces ¿cómo yo voy a entender? Y le rogó a Felipe que se subiese al carro en donde estaba y se sentara con él. Entonces, mire, esta persona de la cual estamos hablando, de ese eunuco, estaba acostumbrado a ir a adorar. Por supuesto que sí. Era una persona que estaba realizando eso, adorando. Sin embargo, le faltaba lo más importante, entender el por qué estaba adorando. Y no solamente entender el por qué adoraba, sino conocer a quien adoraba. Y no solamente conocer a quien adoraba, sino que podría irme mucho más allá diciendo saber cómo adorar. Y así también quizás muchos de ustedes cometieron el gran error de alguna vez quizás ir y volver, entrar y salir, ir al templo, llegar a la casa. Pero a la hora de que te preguntan, ¿entiendes lo que lees? Quedas en la misma situación que quedó este eunuco, diciendo, ¿y cómo voy a entender? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo hago? Si alguien entonces no me enseña. Entonces, el día de hoy tienes que tomar la actitud de decir, yo quiero que alguien me enseñe, yo quiero que alguien esté ahí para mí enseñándome, quiero comprender. Entonces, el evangelista Felipe se encontraba pasando por un lugar en donde había necesidad. Entonces, la necesidad es lo que nos lleva a dar a conocer algo. Cuando tú comprendes que hay alguien con necesidad, entonces tú te preocupas por dar a conocer algo. Pero para conocer, o más bien dicho, para dar a conocer algo, primeramente tú tienes que conocer y dominar ciertas cosas, ya que esto va a permitir, óigame bien, va a permitir que tú seas llamado noble, un hombre que recibe la palabra y luego la vuelve a escudriñar día a día. Óigame bien, mire, el camello puede estar hasta 50 días sin beber agua. El ser humano quizás pueda aguantar 5 días sin beber agua. Yo creo que no aguanta más de 5 días sin agua. Sin embargo, yo no puedo estar sin beber el agua de la palabra. Sin el agua viva el hombre se convierte en un desierto. Pero hoy está aquí el que tiene el poder para poner tendones en los huesos y darle aliento de vida a todo aquel que murió. Por eso yo quiero que tú seas llamado noble, como le llamaron a los que estaban en Tesalónica. O perdón, más bien dicho, mire, leamos el texto mejor. Hechos capítulo 17, verso 11. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica. Se les menciona a aquellos que fueron más nobles que los que estaban en aquel otro lugar. ¿Por qué razón? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que todo esto nos sirve para nosotros ser considerados más nobles, ya que no debemos simplemente quedarnos con lo que oímos. Más bien debemos ir a las Escrituras todos los días para comprender si lo que el predicador, si lo que el hermano que en este momento está hablando dice es cierto. Tenemos que, gloria al Señor, comprenderlo porque algo se nos puede ir. Por lo tanto, tenemos que ir a la palabra. Ahí está todo, ahí está la fuente de todas las riquezas. Por eso te digo, tenemos que ir para ver y presenciar si es que lo que estamos escuchando está acorde con lo que es el marco bíblico. Así que el día de hoy tenemos que nosotros estar alegres, sí, muy alegres. ¿Por qué razón te lo digo?
porque tenemos la palabra de Dios. ¿Cuánto se alegraría, óigame bien, cuánto se alegraría aquella persona que se encuentra en el infierno, aquella persona que se encuentra en un lugar de tormento? ¿Cuánto se alegraría si tuviese por lo menos un instante de poder leer las Escrituras y tomar otro rumbo? De leer las Escrituras y dedicarse a buscar de Dios. ¿Cuánto se alegraría esa persona? ¿Cuánto quizás no daría ese hombre por dedicarse una tarde para leer la palabra, para así entender, para buscar ayuda, para decir, ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? Quiero aprender, quiero comprender esto, para pedir socorro. Por eso Jesucristo le dice en Mateo capítulo 22, verso 29, ustedes están errando. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras, le dijo el Señor. Están errando porque ignoran lo que son las palabras que nuestro Señor nos ha dicho. Así que el día de hoy quiero darte 2 pasos para que usted pueda comprender la palabra del Señor. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? Este es el primer paso, présteme mucha atención. Usted tiene que tener primeramente una buena voluntad y el deseo de aprender. Juan capítulo 7, verso 17, ¿qué es lo que dice? El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El primer punto que usted tiene que tener en cuenta a la hora de escudriñar es este: tener una buena voluntad. A la hora de leer la palabra, usted tiene que tener un gran deseo por aprender la palabra del Señor, para oírla, para meditarla, para pasar tiempo con ella, para dedicarse días, tardes, noches, para dedicar tiempo en buscar del Señor. Entonces, lo primero que usted tiene que tener es esto, una buena voluntad a la hora de entonces ir a las Escrituras. Usted tiene que ser como el pueblo en los tiempos de Nehemías. ¿Qué fue lo que pasó en Nehemías capítulo 8, verso 1? Se lo leo. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Qué fue lo que dijeron? Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Mire qué bonito suena esto. Lo primero que nosotros debemos tener es esto, el deseo que tuvieron estos hombres. Todos venían con el mismo deseo, todos venían en el mismo pensamiento y con las mismas ganas, y se juntó todo el pueblo y como un solo hombre en la plaza, aleluya, dijeron: queremos oír la palabra del Señor, traigan el libro, tráiganos el libro. Así que hoy en día, cada uno de ustedes, todos los que están ahí deberían decir lo mismo, clamar a gran voz diciendo: tráiganme el libro, queremos oír la palabra. Es decir, ábranme la Biblia y lean palabra de Dios. Y no tanto eso, díselo a ti mismo, dilo para ti, háblatelo a ti y di: voy a abrir hoy la palabra. Hoy en día voy a comprender lo que el Señor me quiere hablar. Hoy es el día en donde tengo que entonces buscar del Señor para comprender de Él. Pero tengo que realmente pasar tiempo con Dios. Así que ellas son vida. La palabra del Señor es vida. Y Proverbios capítulo 6, verso 23 lo dice. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Gloria al Señor. Mire qué maravilloso suena eso. Qué glorioso es Dios. Ese sería el primer paso que usted tiene que tener. ¿Y cuál sería el segundo paso? Yo se lo voy a leer. Mire, preste mucha atención. El segundo paso sería esto, lo que también nos dice Nehemías capítulo 8, ahora el verso 8, que es lo que dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Es decir, que lo segundo que usted tiene que hacer es leer claramente, darle el sentido a la palabra, para de esa forma entender la lectura de las Escrituras. Se debe leer lentamente, dándole el sentido a lo que estoy leyendo, ya que muchos han tropezado a la hora de leer.
Muchos tropezaron, muchos cayeron y no se dignaron a levantarse. Es por eso que el día de hoy usted tiene que saber esto. Esto es tan importante y tan esencial para nosotros, que cuando leían, estaban leyendo claramente y le daban el sentido a lo que leían. Así que usted no puede quedarse como si nada si usted no entiende algo. Estos son los primeros 2 pasos que usted tiene que entender a la hora de entonces comprender las Escrituras. Ahora bien, mire, présteme mucha atención. Yo hago una pregunta en esta hora. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? La Biblia no fue escrita en español, ni mucho menos en chileno, porque si le hubiesen escrito en nuestra jerga, realmente hubiese sido un desastre. No, el Señor es bastante pulcro a la hora de hablar, a la hora de comunicarse. La Biblia, bueno, fue escrita en 3 idiomas: arameo, griego y hebreo. Hebreo, arameo, griego. Griego, arameo, hebreo. Son 3 idiomas en los cuales fue escrita la palabra del Señor. Ahora lo que debemos entender es que las palabras en nuestro idioma español pueden quizás significar algo, pero a la hora de quizás usted buscar la misma palabra, aleluya, présteme atención, a la hora de usted buscar la misma palabra en el idioma en que se escribió, eso puede cambiar bastante. ¿Por qué razón? Porque el significado que tuvo en su origen puede ser muy diferente al significado que tenemos nosotros el día de hoy. Así que lo que debemos saber es esto, que la Biblia tuvo un origen en cuanto a lo que se llama idioma. Tiene un idioma la palabra del Señor, el cual siempre hay que tenerlo en cuenta. Es por esto que es muy bueno ir al origen del término cuando quizás hayan palabras que usted no conozca. Por ejemplo, hay palabras dentro de las Escrituras que quizás no necesitáramos, por así decirlo, el buscar o rebuscar algo, pero hay algunas palabras que son un tanto específicas, que en algunos momentos podemos que quizás no entenderlo, no comprender lo que se está hablando. Por ejemplo, la palabra hisopo. Si yo le preguntara a usted qué significa hisopo, yo quiero leerle el Salmo, capítulo 51, verso 7, que ahí lo menciona la palabra del Señor. Salmo capítulo 51, verso 7. Dice así: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora bien, mire, para nosotros la palabra hisopo vendría a ser, por ejemplo, los limpiacerillas de oídos, esos cotones que también le llamamos. O también hisopo se le llama al limpia taza de baño. Pero tenemos que nosotros saber algo, que el salmista no le estaba pidiendo a Dios que le limpiara con un limpia taza. No, por supuesto que no. Ahora bien, ¿qué quiere decir ese texto? ¿Qué quiere decir esa palabra? Por ejemplo, mire, para entrar en contexto, hisopo en las Escrituras era una planta utilizada en lo que eran las ceremonias. Se realizaban purificaciones con ella. Y el salmista, a la hora de utilizar la palabra, óigame bien, el salmista a la hora de utilizar la palabra hisopo la usa en un sentido que es, por así decirlo, figurado. No es en un sentido literal. Lo usa como una representación, como una figura, como una imagen, ya que David no estaba hablando de una limpieza física, sino que él estaba rogando a Dios que lo limpiara espiritualmente. En otras palabras, le estaba diciendo: Señor, rocíame. En otras palabras, y si lo traemos a lo que es el Nuevo Testamento, Señor, rocíame con la sangre del Cordero, con el hisopo de la gracia. Por eso es muy importante que a la hora de yo ir y buscar una palabra, tengo que entender el origen de la palabra para entonces comprender. Debo saber cuál fue el idioma en el que se escribió. Entonces, lo primero que tengo que hacer cada vez que no entiendo una palabra, debo buscarla en el idioma en el que se escribió. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora bien, si usted me pregunta, hermano, ¿por dónde yo podría iniciar leyendo la palabra del Señor? ¿Por dónde puedo iniciar? Ahora bien, mire,
El judío, el niño judío, por lo general comienza a estudiar lo que es la escritura, Torá, desde que tiene 5 años, 5 o 6 años, comienzan a leer escritura, palabra. Es por eso que tenemos que entender algo. Ellos comienzan ¿por dónde? Por Levítico. ¿Por qué razón comienzan por Levítico? Porque ahí está todo lo que tienen que vivir ellos. Eso es lo que es la ley. Entonces, ¿por dónde deberíamos iniciar nosotros, los creyentes, aquellos que, bueno, somos gentiles y que nacimos al otro lado del mundo y que estamos quizás en un lugar en donde nuestra vida y lo cotidiano que fue nuestra vida, nuestro vivir, nuestro pasar, nuestra niñez y lo que crecimos, nosotros deberíamos empezar por donde realmente aparecemos nosotros. Es decir, en la gracia. Nosotros deberíamos iniciar por el Nuevo Testamento, leyendo el Nuevo Testamento. Es por eso que les menciono en esta hora leer el Nuevo Testamento, porque ahí conocemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí conocemos realmente lo que fue nuestro Señor y cómo Él se manifestó a las personas, lo que Él habló, lo que Él dijo. Entonces, es necesario iniciar, ojalá por alguno de los 4 evangelios. Cualquiera de ellos nos muestra lo mismo, aunque quizás todos hablando desde su punto de vista, pero es muy importante conocer al Señor. Y qué mejor que conocerlo a través de Cristo. Así que le quiero mencionar algo. Han sido quizás algunas cosas que uno hace a lo largo del camino. Por ejemplo, yo muchas veces empecé leyendo el libro de Génesis y en mi pensamiento pensé y creí que era lo mejor, que podía ser muy bueno, ya que leer desde el inicio sería algo que me ayudaría para entonces llevar un orden. Pero me di cuenta que llegaba a mitad de camino. O sea, quedaba tirado en el camino. Llegaba hasta Levítico y no podía seguir más. Como que tanta información me perturbaba un poco. Aunque la palabra del Señor es algo maravilloso, pero tenemos que ser ordenados para leer. Eso es lo que le estoy dando a entender. Luego lo que hice es que comencé a hacer un hábito para entonces leer la palabra del Señor. Comencé leyendo partes de los libros de las Escrituras o leía un libro completo para entonces poder entender muy bien lo que la palabra del Señor nos enseña. Quizás no en el orden en el cual debía leerlos. Sin embargo, me armé, por ejemplo, de una Biblia de estudio. Tengo una Biblia de estudio de hace ya mucho tiempo y que más bien dicho fue un regalo y que nos ha servido bastante en cuanto a nuestra vida en Cristo, nos sirve demasiado. Entonces, si le puedo comunicar algo, compre una Biblia de estudio, le va a servir mucho, le va a servir demasiado. Ahí usted puede ver, por ejemplo, lo que son las fechas, lo que es el trasfondo de lo que usted está leyendo, el propósito de lo que el libro le quiere decir. Así que, si podemos recordar algo en esta hora en cuanto a la palabra del Señor, deberíamos recordar lo que le dijo Pablo a Timoteo y tenerlo muy en cuenta. Deberíamos tener muy en cuenta esto. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y no solamente en la lectura, ocúpate en la exhortación y también en la enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. Este pasaje debería ser memorizado por usted. Sí, mira, si te doy una tarea en esta hora, memorízate este texto. Y no solo memorízalo, sino que también pónelo en práctica, tomando tiempo para leer la palabra y analizarla. Como podemos ver, hay muchas herramientas que tú puedes tener como estudiante de la palabra para entonces interpretar un texto correctamente. Y esto es lo que tú debes saber en esta hora. Ocúpate en esto, ocúpate en la lectura. Y luego de que leas, ocúpate en exhortar, en animar a las personas, en enseñar también. Así que usted tiene que ser un buen hombre, una buena mujer de Dios,
un buen hombre de Dios, que busque de Dios, que se mantenga buscando del Señor. Ahora bien, ahora que quizás conocemos la primera parte que concierne a entender las Escrituras, a comprenderlas, vamos a pasar al segundo nivel que quizás tiene que ver con lo que es la exposición de la palabra, exponer algo. ¿Por qué razón te digo esto? Porque el deber de predicar el mensaje del Evangelio es nuestro. Tenemos que hacerlo. Usted tiene que comunicar la palabra del Señor. Y quisiera comenzar con este texto maravilloso que considero que es un texto que nos ayuda bastante para preocuparnos y para hacer la voluntad del Señor. Como hombre y como mujer de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. 2 de Timoteo 2:15. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que utiliza bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. Así que ahora vamos a hablar acerca de utilizar la palabra de manera correcta, ya que el sermón de todo predicador y la palabra deben estar unidos, deben estar al unísono. El sermón del predicador y la palabra tienen que estar conectados. Es por esto que Pablo le dice a Timoteo, le escribe diciendo, procura. En otras palabras le dice que con esfuerzo logre el objetivo, que procure presentarse ante Dios como alguien que realmente se encuentra aprobado por Él. Así que ahora hablaremos de esto, de cómo utilizar correctamente la palabra. Pablo entonces realiza todo esto porque el estudiante de la palabra tiene que verdaderamente manejar con precisión la palabra del Señor. Bíblicamente, óigame bien, está penado por la palabra. Está penado, por supuesto que sí, predicar algo que no esté en la palabra del Señor. Bíblicamente hay una maldición para todo aquel que anuncia un evangelio diferente al que Cristo nos mostró. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Estoy maravillado, dijo Pablo. Sí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo dice, mas si aún nosotros, se incluye a sí mismo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Maldición. Sea maldito. Punto. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Sí, se lo repito nuevamente. Si alguno les predica algo diferente del evangelio que han recibido, sea anatema. Por lo tanto, considerando todas las advertencias que la palabra nos enseña, debemos saber utilizar lo que el Señor puso en nuestras manos. Por supuesto que sí. Usted tiene que saber lo que el Señor ha puesto en sus manos, porque cada uno es responsable de utilizar esta arma de dos filos. Por eso yo te pregunto, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué estás utilizando? ¿Con qué vas caminando? ¿Qué es lo que portas? El día de hoy tienes que saber que en tus manos llevas algo muy importante, llevas algo que realmente es de gran peso, y es la palabra poderosa del Señor. Me recuerda a la mujer samaritana que abandonó su cántaro. ¿Para qué? Para entonces realizar algo que era mucho más importante. Juan capítulo 4, verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, comenzó a anunciar lo que había visto hace muy poco. Entonces, esta mujer samaritana ahora tenía cosas más importantes en la mano. Tenía cosas mucho mejores que cuidar. Es que hablar con fe en el corazón puede cambiar muchas cosas. Es por eso que el día de hoy también te digo a ti que estás en este lugar. Suelta el cántaro. Deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de estar preocupado por esa agua de la cual has estado preocupado. El día de hoy tienes que saber que esta agua viva tiene todo el poder para cambiar a los hombres
y tú la estás portando en tu mano. Así que deja el cántaro, anda a la ciudad y dile a aquellos hombres todo lo que Cristo hace, lo que puede hacer. Comprende a Cristo, porque esta maravillosa fe viene, porque entonces el hombre escuche, oiga y oiga por la palabra del Señor. Así que mire, como aquel carpintero que usa de herramientas para desempeñar su trabajo, así como aquel mecánico que usa de también su herramienta para desarrollar su labor. De esta misma manera, nosotros debemos conocer la herramienta que tenemos. Nosotros tenemos que conocer la herramienta que portamos. Y no solamente usted tiene que conocer la herramienta que usted porta, sino que usted tiene que usarla. Así que quizás usted desempeñe una labor en su iglesia, muchas labores dentro de su iglesia, pero tenemos en común una herramienta, un arma, y esta es la palabra del Eterno. Así que, hablando de palabra, Dios quiere que nosotros hablemos de su palabra. Por supuesto que sí. La Escritura nos enseña esto. Si alguno habla, esto está en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a ¿qué cosa? A las palabras de Dios. Entonces la Escritura nos enseña claramente que nuestras palabras deben ser con gracia, con la gracia de Cristo. Deben ser sazonadas con sal, a fin de que los que escuchen sean edificados por la palabra. Présteme atención a esto. Dios desea, Dios desea que hablemos sus palabras, por supuesto que sí. Y no solamente lo dice en ese texto. Yo veo a lo largo de las Escrituras que el Señor le decía a los hombres que ellos tenían que hablar conforme a su palabra. Por ejemplo, Jonás capítulo 3, verso 2. Dios le dice a Jonás, levántate Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo que yo te hable, eso tienes que hablar. Jeremías capítulo 26, verso 2, ¿qué es lo que dice? El Señor dice, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabras. Y hay otro que también dijo, Primera de Reyes capítulo 22, verso 14, anote los textos. Y Micaía respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Mire qué maravilloso suena, qué maravilloso es el Señor, amados, qué maravilloso es todo lo que el Señor nos dice para que entonces hablemos lo que Él nos enseña. Si has llegado hasta este momento, si has llegado hasta este lugar, te pido que por favor des un me gusta a este video. Dale me gusta, compártelo, suscríbete a nuestro canal para que de esta manera la plataforma de YouTube nos ayude a entonces alcanzar a más personas. Ya estamos casi terminando con nuestro estudio, pero no quiero irme sin entonces decirte que hay una tarea para este estudio. Mira, quiero decirte que la tarea que yo tengo te va a llevar a ti a tener un hambre más grande de la palabra del Señor. Y tengo una prédica guardada que no la he predicado aún, la cual le he titulado Hambre tras hambre. Es decir, que saciamos un hambre que pronto vuelve con más fuerza. Mientras más hambre tengo, aún más anhelo tendré de buscar de Él. Así que el día de hoy usted tiene que convertirse en un hambriento de la palabra, alguien que realmente desee y anhele esta leche espiritual que no ha sido adulterada. Así que ustedes tienen que anhelar esta palabra que no tiene algo que les puede dañar, sino que al contrario, trae sanidad, trae vida eterna. Ellas son vida, ellas son espíritu. Así que tengo una tarea, por supuesto que sí. Y si tú quieres esta tarea, tienes que hablarme, déjame en los comentarios o háblame de alguna manera y dímelo. Y yo te voy a dar una tarea para que entonces puedas desarrollar una pequeña evaluación
para que entonces de alguna manera te sirva no solamente a ti, sino a muchas más personas que quieren oír de ti y que hables de aquel que te llamó, de aquel que te cambió, de aquel que hizo algo maravilloso en tu vida. Así que si tú quieres, me puedes hablar, déjame en los comentarios y dime yo quiero esa tarea. Entonces yo puedo hablar contigo para entonces entregarte lo que el Señor ministró a mi vida para que entonces tú puedas desarrollar esa evaluación. Quiero terminar con un texto antes de que me vaya. Juan capítulo 5, verso 39. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Maravillosa palabra del Señor. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde en gran manera. Somos a quien iremos y el día de hoy hemos realizado este estudio con el único fin de que tú puedas ser edificado por la palabra del Señor. Déjanos tu me gusta, comparte este video para que muchas más personas sean edificadas por la palabra. Así que el anhelo ardiente de nuestro corazón es que la gracia y la paz abunden en cada uno de ustedes. Somos a quien iremos y seguiremos compartiendo de la palabra del Señor hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Dios les bendiga.